El verbo en inglés. Para el estudio del inglés, tenemos la necesidad de dominar algunos conceptos gramaticales de nuestra lengua materna. En este caso es del español. Estos conceptos son aplicables al inglés y por lo tanto nos permitirán expresarnos en este idioma de manera correcta. Ahora vamos a estudiar algunos conceptos esenciales sobre las formas del verbo en inglés y su uso correcto. Es importante mencionar que estos conceptos aplican para la mayoría de los verbos en inglés, con excepción de algunos verbos especiales, como son, por ejemplo, los verbos modales y otros que mencionaremos en el momento adecuado. En primer lugar, estudiemos las diferentes formas de los verbos, ya que son fundamentales para el uso correcto del inglés. Vamos a explicarlas de una manera muy sencilla de entender para que queden totalmente claros estos conceptos. Empecemos por decir que los verbos tienen varias formas. El infinitivo, la forma simple, la forma del pasado, la forma del gerundio y la forma del participio pasado. El infinitivo. La forma del infinitivo corresponde al nombre del verbo. En español correspondería a las formas que terminan en ar, er o ir, como en cantar, comer o dormir. Para que quede claro el concepto, miremos un ejemplo. Si tenemos la oración Juan canta muy bien, el verbo que está presente en esta oración es cantar y no canta como se podría pensar. Así pues, el nombre del verbo o infinitivo es cantar y canta corresponde a una forma personal, que es un concepto que estudiaremos más adelante. En inglés, el infinitivo corresponde a la forma que siempre va antecedida de la preposición to. De las explicaciones anteriores, podemos concluir que para formar el infinitivo en inglés, se debe utilizar la preposición to seguida de la forma simple del verbo, como se ilustra en la siguiente tabla. La forma simple. La forma simple del verbo se forma a partir del infinitivo, quitándole la preposición to. Esta es la forma que se usa para conjugar los verbos en algunos tiempos, tales como el presente simple y el futuro simple. En la siguiente tabla se muestran el infinitivo con su correspondiente forma simple. La forma del pasado. Esta forma es la que se usa para conjugar los verbos en la forma afirmativa del tiempo pasado simple. Para usarla correctamente hay que tener en cuenta que existen verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares tienen este nombre porque para la forma del pasado se aplican algunas reglas. Los verbos irregulares se llaman así porque, a diferencia de los regulares, no aplican ninguna regla.
Por lo tanto, hay que conocer cada una de sus formas irregulares para el pasado. En la siguiente tabla se incluyen algunos ejemplos de verbos regulares y de verbos irregulares, pero los detalles los explicaremos con detenimiento en otro apartado. La forma del gerundio. Esta forma es la que se usa en los tiempos progresivos. En español serían las formas con las terminaciones ando y endo, como en cantando, comiendo o durmiendo. En inglés, esta terminación corresponde a la terminación ing, la cual se le agrega al verbo teniendo en cuenta algunas reglas. Como en los casos anteriores, se incluyen algunos ejemplos en la tabla siguiente, pero explicaremos los detalles de las reglas en el apartado correspondiente. Y por último, miremos la forma del participio pasado. Esta forma es la que se usa con los tiempos perfectos. En español serían las formas con las terminaciones ado o ido, en el caso de los verbos regulares, como encantado, comido o dormido. Pero tenemos que recordar que en español también existen verbos irregulares, por lo tanto, estos verbos no siguen la regla de ado o ido. Los verbos regulares para formar el participio pasado también aplican algunas reglas, mientras que los verbos irregulares no aplican ninguna regla. Por lo tanto, hay que conocer cada una de sus formas irregulares para el participio pasado. Como hemos venido haciendo en los casos anteriores, en la siguiente tabla se incluyen solo algunos ejemplos. Los detalles se estudiarán más adelante.